¿Cuántos de ustedes tienen un abuelo o una abuela que les cuenta historias chéveres, que se hace reír? ¿Le gusta escuchar las historias de su familia, de sus antepasados, de los tiempos antiguos? Mi abuela pudo hablar por horas. En la familia de mi esposa Sherry, la madre de Sherry puede contar una historia en tal forma que se hace muy divertido escucharla. Todos se ríen. ¿Tiene usted alguien así en su vida? ¿Le gusta oír sus historias? Mi esposa Sherry tiene una historia personal de cuando ella era niña, de tal como 7 o 8 años, y con sus hermanos visitaron en la casa de sus abuelos en Oklahoma. Eran vaqueros de verdad, criaron vacas para vender como su sustento, su medio de vida. Por supuesto, también tenían caballos para ayudarles en su trabajo con el ganado. Entonces, el abuelo de Sherry tenía una camioneta con un remolque de caballos, es decir, un tráiler, para llevar los caballos. Sherry y sus 2 hermanos estaban jugando y tenían la idea de cómo sería muy chévere esconderse en el tráiler de caballos. Pero cuando entraron en el tráiler y cerraron la puerta, se dieron cuenta de que no había manera de abrirlo. Desde adentro no había una perilla. Era un tráiler de caballos que no tienen manos y no necesitan abrir puertas. Entonces ellos estuvieron efectivamente encarcelados o atrapados sin escape. Aún siendo niña, Sherry ya era muy responsable y se puso muy preocupada pensando que iban a morir porque nadie iba a descubrirles. No había cómo salir y nadie estaba afuera para escucharlos gritar. Sherry y su mellizo gritaban y gritaban, pero nadie respondió. ¡Qué susto! Mientras tanto, el otro hermano, sin decir nada, había encontrado una soga en una esquina y se ocupó en desatarlo. De repente se abrió la otra pared de la tráiler donde había sido cerrado con la soga, entonces permitiéndoles salir. ¡Qué alivio! ¿Le gusta la historia? A mí me encanta escuchar buenas historias. Y yo observo que a los ecuatorianos también les gusta una buena historia. ¿Qué hacen los ecuatorianos cuando se juntan en un grupo y uno habla y los demás se ríen? Muchas veces alguien está contándoles una historia. Usualmente las mejores películas son las que con una historia cautivadora que le llama mucho la atención. Cuando mis hijos eran niños pequeños, siempre me pidieron, papi, cuéntanos una historia de cuando era niño. La verdad es que a todos les encanta una buena historia. Recién fuimos nosotros a Orianga, un viaje de casi 4 horas, y todo el tiempo de vuelta estábamos contando historia tras historia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Incluso como Servio y Esperanza los conocieron y se enamoraron. Pero suponga que cambiamos el escenario. Ahora está usted en una clase de historia, en el colegio o la escuela. Imagínese como si fuera de nuevo un niño escolar en una clase de historia. ¿Qué emoción se siente? Tal vez usted tenga malos sentimientos recordar estas clases de la historia, del mundo o del país, o tal vez de inmediato en su interior usted gima pensando en la tarea de memorizar muchas fechas, nombres de personas, nombres de lugares, guerras, eventos. Pero ¿qué hace la diferencia? Por supuesto, hay profesores que hacen la clase más divertido o más aburrido. Pero yo creo que la diferencia principal es la actitud suya. Entonces, quiero que se cierren los ojos y pensar en estar a los pies de la abuela, mientras ella le cuenta una historia chévere de los tiempos antiguos. Yo quiero ver sonrisas en sus caras.
La Biblia contiene las mejores historias que nunca han sido contadas, llenas de intrigas y batallas y mucho más. En 1 de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo menciona muchas de las historias del Antiguo Testamento. Y después Pablo comenta en 1 de Corintios 10, 11, desde la Reina Valera contemporánea. La Biblia dice así: todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros. La Biblia de las Américas dice: fueron escritas como enseñanza para nosotros. Entonces, hermanos, mi deseo, mi anhelo para ustedes es que lleguen a conocer la palabra de Dios tan profundamente que las historias sean como amigos íntimos, bien conocidos. Mi esposa Sherry tenía una abuela quien hablaba del apóstol Pablo como si fuera su mejor amigo, tan como conocido que pudo hablar de él como si fuera un hermano. A usted le encantan buenas historias, entonces, ¿por qué no lea más las historias en su Biblia? Y cuando usted lea las Escrituras, pregúntese a sí mismo estas dos preguntas sencillas. ¿Qué aprendo acerca del carácter de Dios? ¿Y qué aprendo acerca de los seres humanos? Hoy vamos a conocer un poco la historia del hijo de Salomón, el nieto de David, y la división del reino de Israel partido en dos. La historia en breve es así. El rey Salomón, hijo de David, se enamoró de 1000 mujeres, muchas de ellas idólatras, quienes no adoraron al único Dios verdadero. La Biblia dice que ellas influenciaban a Salomón para que en su vejez Salomón se alejó de Dios en su corazón. Salomón tenía un corazón dividido, dando parte de su devoción a otro, en vez de solamente a Dios. Dios se enojó porque Dios quiere la totalidad de nuestro corazón. Dios quiere toda nuestra devoción, como dice en Isaías 42, versículo 8, de la Nueva Traducción Viviente. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Dios no quiere compartir su alabanza con imágenes tallados. Así dice la palabra de Dios. Como castigo, Dios declaró a Salomón que se arrancará el reino del hijo de Salomón y lo dará al otro. De verdad, el reino sería dividido en dos: Israel en el norte, Judá en el sur. El hijo de Salomón y el nieto de David se llamaba Roboam, o Roboán, depende en cuál traducción usted utiliza. Este joven se hizo rey cuando murió Salomón, pero este joven necio no hizo caso al pueblo cuando le pidieron que alivie el duro trabajo que exigía Salomón. Este Roboam preguntó a los ancianos, quienes aconsejaron a Salomón, y ellos le dijeron que se debe humillarse para escuchar la petición de la gente. Le dijeron que si Roboam hizo caso a la gente, ellos lo servirán para siempre. Pero Roboam rechazó este buen consejo y en cambio buscó el consejo de sus contemporáneos, jóvenes arrogantes, quienes le aconsejaron que debe responderle a la gente bruscamente, con intimidación. Y como respuesta, el pueblo israelita se rebeló contra la dinastía de David
los descendientes de David. Y entonces el reino se partió en dos. Entonces Jeroboam, quien estaba como el líder de las 10 tribus del norte de Israel, él llegó a reinar sobre estas 10 tribus del norte, llamado Israel. Mientras tanto, Roboam, el hijo de Salomón, el nieto de David, solamente reinó sobre las 2 tribus de Judá y Benjamín, el país del sur llamado Judá. Hay que notar que Roboam era hijo de Salomón y de una mujer amonita de los pueblos paganos rechazados por Dios. Entonces no fue criado en creencia firme en Dios único. Bueno, ya tienen el hilo de la historia. Quiero desafiarle leerlo en su propia casa, en su propio tiempo, después. Tal vez hoy tarde, cuando llegan en la casa, ¿no? Sí se puede, uno puede leerlo y puede comprenderlo. Simplemente le recomiendo que use una traducción entendible para usted. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11 y 12. Primera de Reyes, capítulos 11 y 12. Es importante que usted la lea para conocerla mejor, porque hay muchos principios aplicables que podemos sacar de la historia. Y vamos a volver a esta misma historia en la semana que viene. Entonces léalo esta semana. Hoy vamos a enfocar en algo bien importante, en su entendimiento de qué tipo de Dios tenemos. Entonces, tenga la bondad de poner mucha atención a los detalles que les voy a leer. Desde Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 3 hasta 5, dice así: Entonces, los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con rey Roboam. Dijeron a él: su padre fue un amo muy duro. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Es muy razonable que el nuevo rey, tan joven, sin experiencia, quería pensar un poco antes de dar una respuesta. Note que el texto bíblico no nos dice si Roboam sabía de lo que dijo Dios a Salomón en el capítulo 11, cuando Dios le anunció que el castigo sería que el reino estaría arrancado de la mano del hijo de Salomón. Simplemente no sabemos esto. Pero lo que podemos ver aquí en el capítulo 12 es que la interacción entre los líderes del pueblo de Israel y Roboam es completamente natural y normal desde la perspectiva humana. Vamos a ver qué pasaba próximamente. En los versículos 6 y 7, Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 y 7, dice así: Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos
siempre serán sus leales súbditos. Suena bien consejo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo respondió Roboam? Primera de Reyes 12:8 dice así. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. En vez de recibir el buen consejo de los con experiencia, quienes habían estado con Salomón y aprendieron de la famosa sabiduría de Salomón, Roboam decidió rechazar este consejo. Roboam escogió buscar el consejo de los jóvenes contemporáneos de él. Primera de Reyes 12, 10 y 11 nos da el consejo de estos necios jóvenes. Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de su padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Entonces, según el texto bíblico, Roboam aceptó el mal consejo de sus contemporáneos y respondió bruscamente al pueblo israelita. Lo que vemos en el texto es que Roboam tomó tiempo para pensar y consultar, y que Roboam, de su propia voluntad libre, decidió rechazar el buen consejo de los ancianos y eligió seguir el consejo de sus compañeros. Al mismo instante, también vemos que en el capítulo 11, el capítulo anterior, Dios anunció de antemano directamente a Salomón. Primera de Reyes 11, versículos 11 a 13. En la Nueva Traducción Viviente nos dice así. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que Salomón no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. También en capítulo 11, Dios anuncia a Jeroboam, el jefe de las tribus del norte, por medio de un profeta. Primera de Reyes 11, 29 a 31 nos explica. Cierto día, mientras Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo. Cuando Ahías tomó la capa que llevaba puesta, la rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus. Estoy intentando mostrarles que Dios tenía planificado de antemano que el reino sería dividido. En este texto, como en muchos lugares en la Biblia, encontramos que los seres humanos, por sus acciones libres e independientes, toman acciones que, por finalidad,
cumplen las profecías de Dios. Así dice en 1 de Reyes 12:15. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Aquí, como en muchos lugares de la Biblia, encontramos a un Dios omnisciente, quien sabe todo desde el principio. Él es un Dios soberano, quien cumple sus promesas, quien tiene control sobre todo el universo. Tenemos un Dios todopoderoso que logra sus planes. Al mismo instante encontramos en la Biblia, como aquí, que los seres humanos tienen libre albedrío, la capacidad de escoger de su propia voluntad libre. Son dos lados de la misma moneda: la soberanía de Dios y la voluntad libre del ser humano. En este asunto tenemos algo similar a lo que encontramos en el asunto de la Trinidad, donde claramente la Biblia nos enseña que Dios es solamente uno. Pero al mismo tiempo, la Biblia claramente enseña que el Padre es Dios, que Jesús, el Hijo, es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Tenemos uno, tenemos tres. Los tres son distintos y existen simultáneamente. Jesús oró a su Padre. Jesús y el Padre enviaron el Espíritu Santo. Según la Biblia, tenemos un Dios en tres personas. Eso no hace sentido lógicamente a la mente humana, pero encontramos que el Dios que existe es más grande que lo que podemos comprender, y Él es más grande que el razonamiento humano. Dios no es un mero ser humano, no es una invención de la mente humana. Dios no es un mito. Dios no tiene las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Dios es un ser otro. Es un otro que existe fuera de tiempo, fuera de espacio, fuera de nuestras tres dimensiones, de ancho, largura, altura. Dios es más allá que podemos concebir o comprender. En su excelente libro, Evangelismo y la soberanía de Dios, disponible en nuestra biblioteca o librería, Palabras de Esperanza, entonces www.palabrasdeesperanza.org, y puede buscarlo y pedirlo si quiere leerlo. Evangelismo y la soberanía de Dios, escrito por el famoso teólogo J.I. Packer. J.I. Packer describe esta realidad, que existe simultáneamente las acciones libres de los seres humanos responsables, y al mismo momento existe la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso, quien siempre está moviendo para lograr su plan. Packer dice que esta situación es una antinomia que se define como algo que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es. Queremos decir que dos verdades son aparentemente inconsistentes. Una antinomia ocurre cuando dos principios irrefutables no compaginan al verlos juntos. Los dos principios son válidos y hay evidencias claras y convincentes que apoyan a cada uno, pero reconciliarlos es un misterio.
Packer, en su libro, nos da un ejemplo de una antinomia bien establecida en la ciencia secular. Es bien conocido que luz existe como partículas llamadas fotones, pero también luz existe como ondas que no son hechos de partículas, sino son una onda, que por su naturaleza normalmente no consiste en partículas. Los dos hechos aparentemente son contradictorios, pero ambos son la verdad. Luz consiste de partículas y luz consiste de ondas. En nuestro relato bíblico de hoy, el joven rey Roboam tenía la oportunidad de escoger libremente seguir el buen consejo de los ancianos, pero por su orgullo y su necedad, Roboam no se dio cuenta de la sabiduría, de lo que le aconsejaron estos ancianos. Imagino yo que Roboam pensaba que podría intimidarles a someterse, pero en vez de lograr su objetivo, sus acciones provocaron la rebelión profetizada de antemano por Dios, por medio de su profeta. Hombres y mujeres, tenemos nosotros la oportunidad cada día escoger lo que es bueno y sabio, la obediencia a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Podemos decidir obedecer a pesar de nuestras emociones y sentimientos, a pesar de nuestros deseos, que muchas veces están en oposición a lo que claramente dice la palabra de Dios. En la Biblia, Dios nos manda a los casados ser fiel a su esposo o a su esposa. No importa cómo se siente, atraído a otro. No importa, ser fiel. A los solteros, Dios nos manda a abstener de relaciones sexuales hasta casarse. A los que se sienten atraídos a personas del mismo sexo, Dios claramente en la palabra de Dios les manda a abstenerse de relaciones sexuales homosexuales. Sinceramente, no existe duda en lo que dice la palabra de Dios. En su trabajo, la Biblia claramente dice que Dios exige integridad, que debemos ser honestos, debemos pagar los impuestos legalmente requeridos. Es bien claro en la Biblia que Dios exige que los creyentes vivan una vida intachable, moralmente puro. La salvación, la entrada en el cielo, viene a nosotros por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo, no en nadie más. Fe en Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Eso viene gratis, por la gracia de Dios, favor inmerecido. Pero siendo salvos, Dios quiere que los suyos deben obedecerle. La obediencia a Dios no es algo que hacemos para ganar el favor de Dios, sino es algo que debemos hacer porque ya tenemos el favor de Dios. Como dijo mi pastor anterior en los Estados Unidos, mi futuro en cielo, debido a creer en Jesús, es seguro. Mi futuro es seguro, pero mi camino en esta vida depende de mis propias decisiones, mis propias elecciones. Yo puedo obedecer a Dios y experimentar su bendición, o yo puedo escoger mi propia voluntad, mi propio camino y experimentar la disciplina de Dios. Les exhorto, escoge bien. Entonces, cada día
A veces, cada momento, tenemos decisiones y tenemos libertad en Cristo Jesús, escoger lo que le agrada a Dios. Según las Escrituras Sagradas, somos responsables delante de Dios por nuestras elecciones. Como dice Packer en su libro, las Escrituras enseñan que Dios, en su oficio de rey, ordena y controla todas las cosas, incluyendo las acciones humanas, conforme a su propósito divino. Las Escrituras también enseñan que Dios, en su oficio de juez, hace a todos responsables de las decisiones que toman y las acciones que persiguen. Por lo tanto, aquellos que escuchan la palabra de Dios son responsables por su reacción frente a ella. Si lo rechazan, serán condenados al infierno por incredulidad. Juan 3:18 declara: el que cree en Jesús, en él, Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Packer dice: entonces, ¿qué haremos? Debemos ignorar la apariencia convincente de contradicción. Debemos admitir que la misma es producto de nuestra propia ceguera. Debemos pensar que los dos principios aparentemente inconsistentes se reconcilian y se complementan de una manera misteriosa que nuestras mentes finitas son incapaces de comprender. No son capaces de comprender. En corto, debemos creer los dos principios bíblicos irrefutables. El ser humano es responsable delante de Dios por sus acciones y sus decisiones. Tendremos que rendir cuentas con Dios y las consecuencias son eternas. Al mismo tiempo, tenemos un Dios todopoderoso y soberano, tan sabio, tan ingenio, que Él puede dirigir las circunstancias en tal manera que, al fin de todo, su voluntad sería hecho. Uno puede confiar en las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. Podemos encontrar motivación a obedecerle a Dios, porque sabemos que todo sería recompensado en el juicio final. Mi mentor, Roger Raymer, en los Estados Unidos, me hizo recordar que muchas de las promesas y profecías de Dios son condicionales. Es decir, lo que va a pasar depende en las elecciones de los seres humanos. El profeta Jeremías anunció a los líderes judíos en Jeremías 26:13. Dice así: si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. Siempre vale la pena obedecer a Dios. Las acciones de Roboam nos muestran otra cosa. Lo que hacemos va a afectar a otras personas. Su pecado individual hará daño a otras personas importantes en su vida y tal vez a muchas más personas. Como rey, las acciones de Roboam afectaron a toda la gente en dos países, Israel y Judá. También observamos que no era suficiente que Roboam buscaba consejo. Buscó consejo, pero no sabía a quién escuchar. Tenemos que priorizar, leer, estudiar y comprender la palabra de Dios, la Biblia,
en su vida personal para que se pueda comprobar si el consejo que recibe es compatible con lo que dice Dios o si es en contra de lo que dice Dios. Uno tiene que saber a quién escuchar. Amén.